básicamente un gestor de datos, y la de un visualizador de gráficas, de información, de tablas. Em, Todo ello se puede utilizar en lo que es en la geotecnia en general, ¿no? Específicamente para lo que es laboratorio, más nos sirve el Data Handler y el Visualizer. Ahora, en este último año, como vemos acá en el ranking, Python está primero, ¿no? O sea, está en el número uno en cuanto a porcentaje de tanto de uso como de aprobación. Como vemos acá, desde prácticamente mediados del 2023, ya está ocupando el primer lugar por encima de otros lenguajes de programación como lo son el Java o el C. Y ahora, ¿a qué se debe esto, no? Unos podrían decir que es por el uso más sencillo que tiene, por el lenguaje que tiene, que es mucho más fácil de aprender. eh, no es tan difícil su aprendizaje desde el inicio, ¿no? Como lo son otras estructuras que son un poco más elaboradas, ya sea el C++ o el Java. Aparte que tienen otra orientación el Python, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Su uso es más para desarrollo web, análisis de datos, aprendizaje automático, mientras que el C++ es orientado para el desarrollo de sistemas, aplicaciones de escritorio, o el Java que usan para lo que son el desarrollo de dispositivos móviles, ¿no? Como lo es el Android. Entonces, vayamos al título, ¿no? de este webinar, que es el Laboratorio de Mecánica de Suelos. ¿Cuáles son las principales prácticas que le podemos dar? La primera podría ser la automatización de procesamiento de ensayos, ¿no? Es la que se nos puede venir primero a la mente. Ahora, actualmente esto se puede desarrollar con lo que es el- con lo que es Excel, ¿no? Que se puede programar todo el tipo de cálculos con Excel. Eso es cierto, ¿no? Pero más adelante vamos a ver cómo es que Python tiene algunas ventajas sobre este Excel. El siguiente es la gestión de bases de datos de resultados, ¿no? Todos los resultados que se van almacenando se pueden ir utilizando de diversas formas, ¿no? Muy aparte también se le puede implementar sistemas para alertas automáticas de resultados inconsistentes y valores atípicos. También se puede aplicar un registro de trazabilidad, ¿no? de los ensayos y su documentación. También tenemos lo que es el desarrollo de formatos digitales, más que nada orientado a tener aplicaciones tipo dashboard, donde se puedan ingresar datos en tiempo real, ya sea utilizando el PyQt Designer o el Streamlit, ¿no? Para desarrollo de pequeños, de pequeños programas que permitan procesar datos, ¿no? También está el tema de la capacitación y entrenamiento técnico. Con Python se pueden realizar simuladores interactivos, ¿no? que permitan visualizar el comportamiento del suelo cuando se varían ciertos parámetros, lo cual es bastante práctico para poder capacitar tanto al nuevo personal como al personal que ya se tiene en el laboratorio. Los otros son ejercicios prácticos automatizados. Luego tenemos los informes de ensayos automatizados. Básicamente es elaborar los reportes, ¿no? Los reportes de ensayos. Y eso se hace principalmente con el Pylatex y también con el ReportLab. En esta ocasión vamos a utilizar el Pylatex. Y por último, el control de la calidad, ¿no? Esto es orientado más que nada ya a tener un sistema de gestión de calidad. Y con ello se pueden conectar a sistemas LIMS, ¿no? que sirve bastante para el manejo de este sistema, la reducción de errores y también tener auditorías más eficientes. Bien, ahora veamos algunos principios básicos de programación. Como les había dicho al inicio, para este curso y para este webinar, no es necesario conocer absolutamente nada de- de lo que es programación, ¿no? Porque aquí se les va a dar los enfoques más básicos y que son esenciales para poder ya empezar con la programación. Entonces, para comenzar, una idea que debemos de tener de Python es que es un lenguaje de programación, ¿no? Y que tiene como características de que es potente y fácil de aprender. Ahora, veamos este esquema, ¿no? ¿Cómo es que funciona Python? En, en, en Python lo que hacemos es editar el código en un entorno, como lo puede ser el Visual Studio Code, y en este vamos a poder escribir las órdenes que queremos darle a la computadora, ¿no? Esto se convierte en un archivo fuente. Y luego el intérprete de Python, que vendría a ser lo que también se descarga aparte, por ejemplo, Python 3.8.10, de acuerdo a las versiones que se instalen, ¿no? Esto lo que va a hacer es interpretar el código que estamos dándole a la computadora y se va a ejecutar este programa, ¿no? Y para que se cumplan todas las indicaciones que se le da, ¿no? Toda la serie de instrucciones que se le da al programa.
Disculpe, ¿se está pudiendo ver la pantalla? ¿Me confirma? Sigue, sigue, ingeniero. Ya, continúa entonces. Ahora, vamos a ver algunos términos que más se repiten en lo que es programación. Siempre es bueno, ¿no? Regresar a digamos, a esta diapositiva, si es que algunos pudiesen anotar cuáles son las definiciones de cada uno, les serviría como una especie de diccionario, ¿no? Para que se ubiquen más rápido en cada término y se les haga más fácil el aprendizaje. Este es un esquema típico de lo que es Python, ¿no? Se tiene primero lo que es la importación de módulos para poder trabajar algunas funciones especiales, ¿no? Por ejemplo, este es el import sys. Puede haber también importar pandas, NumPy, que te sirven para manejar Excel, te sirven para manejar bloques de datos. Luego también se tiene la definición, este término, segundo término de acá, corresponde a la tercera línea, definición de hola mundo. Así es como se definen las funciones en Python. Definir una función básicamente te permite realizar una serie de pasos de una forma más compacta, ¿no? Dando parámetros a esa función. Aquí hay un pequeño ciclo for, que te permite cambiar el valor de esta variable en cierto rango, ¿no? Y también hay una pequeña acá sentencia que te permite definir a la variable y su valor, ¿no? En este caso la variable es nombre y su valor es edTeam. Y también aquí está la función imprimir, ¿no? Y se imprime todo este bloque para que aparezca en la consola. Luego tenemos acá una pequeña condicional y que si se cumple esta condición se va a ejecutar esta sentencia de acá, ¿no? Como ven también acá en Python no es necesario definir antes variables, ¿no? Se pueden definir durante la codificación misma. Y además de ello tiene un orden jerárquico, ¿no? Cuando ustedes estén ya escribiendo código, se van a dar cuenta que para que una sentencia se ejecute tiene que estar dentro del bloque anterior, ¿no? Que es lo que se está dando acá, una especie de jerarquía. Muy bien. Ahora, esos son algunos principios básicos, ¿no? Que se deben de conocer. ¿Cuáles son las variables y los tipos de datos? Como ven acá hay variables tipo string, float, int y bool. Básicamente son todas las que existen en Python, ¿no? Que corresponden a lo que es texto, a números decimales, a números enteros y a valores booleanos, ¿no? Que si es verdadero o falso. Aquí hay algunas operaciones básicas que vamos a verlas en un momento. Algunas estructuras de control, ¿no? Que son las condicionales, por ejemplo, el if y el else. También tenemos otras estructuras de control como es el for, como habíamos visto anteriormente. Tenemos también a funciones que con estos parámetros se pueden ejecutar las funciones, ¿no? Y algunos manejos básicos de errores, que siempre es importante esto porque a veces, o mejor dicho, es bastante recurrente que se generen errores mientras estamos ejecutando el código, ¿no? Y muchos se desaniman por esto porque ven que su código está generando bastante error y como que ya quieren dejar de programar, ¿no? Entonces, también es bueno conocer que hay formas de evitar estos errores y tener un poco más limpio nuestro código. Estas son algunas de las librerías que se puede ir aprendiendo, ¿no? Que son los más comunes, por decir así, ¿no? El NumPy, el Pandas y el Matplotlib, ¿no? Principalmente este que permite una gran variedad de gráficas para visualizar datos, ¿no? Ahora, vayamos aquí al tema. Ahí sí voy a pedir la participación quizá de algunos de ustedes. Levanten la mano quienes ya han usado inteligencia artificial, ¿no? Como ChatGPT o DeepSeek. Vale. Si se animan a levantar la mano. Uno, dos. Bueno, parece que varios no estamos acostumbrados a usar Ya, van tres. Sí, sí, sí me imagino que en algún momento ya han usado inteligencia artificial. La verdad es que no hay que verlo como algo malo, como eh, algo que no se debería de hacer porque nos ayuda bastante en tareas repetitivas, nos ayuda bastante en quizá lo que es esto, la codificación de estructuras, ¿no?
que muchas veces es bastante compleja para nosotros, pero para las máquinas es mucho más sencillo. Y nosotros lo que queremos siempre es aminorar tiempos. Entonces, usar la herramienta de programación de inteligencia artificial tiene mucho más beneficios que perjuicios, ¿no? El único perjuicio quizás es que no vamos a llegar a un nivel tan avanzado de lo que es el lenguaje de programación, ¿no? Pero como nosotros, principalmente los acá presentes, me imagino que no somos ingenieros de software o desarrolladores, ¿no? Más somos quizá ingenieros civiles o geotécnicos o geólogos, entre varios, ¿no? Y más queremos aprovechar Python para hacer nuestras tareas diarias que especializarnos en Python en sí, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿no? ¿Por qué es que se escoge DeepSeek por ChatGPT? Y aquí está la comparación quizá de DeepSeek contra ChatGPT. Principalmente porque DeepSeek es libre, ¿no? O sea, es un lenguaje libre. No hay límite en su uso, a diferencia de ChatGPT, ¿no? Que ya después de una serie de horas de uso, a menos que pagues, no lo puedes seguir usando. En cambio, el DeepSeek no. Y aparte de ello, el DeepSeek está especializado en lo que es generar código y cálculo simbólico, ¿no? Especialmente con el tema de las matemáticas, pero también para código en general. Mientras que ChatGPT está más enfocado en lo que es ser un asistente conversacional, o sea, generar un mejor detalle de textos, quizá. La habilidad de programación de ChatGPT sí es alta, pero la de DeepSeek es muy alta, es más preciso y veloz, ¿no? Y su sintaxis quizá es más óptima. Requiere menos líneas para ejecutar el mismo resultado. Regresando acá, entonces, ¿por qué usar DeepSeek, no? Tenemos que primero está especializado en código. Segundo, porque tiene un autocompletado inteligente, que lo vamos a ver ya en el Visual Studio Code. Tercero, porque tiene una integración fluida con entornos de desarrollo. eh, Tiene un aprendizaje y mejora continua, ¿no? Van a ver más adelante también si es que llegan a meterse más en esto, lo que es la programación, que mientras más historia le generan al DeepSeek, mejores respuestas le va a dar. También tiene el tema de soporte para análisis técnico y científico. Y aquí hay un tema adicional que quise traer a colación porque quizá algunos piensan que usar inteligencia artificial expones tu información a la red, ¿no? Entonces, para los que quizá tengan ese miedo de que puedan utilizar información sensible, como lo puede ser en laboratorio, ¿no? Que también en lo que es la acreditación te exigen que guardes cierta confidencialidad de los datos y de cierta forma sí te expones, ¿no? Quizá estás procesando ahí tu información de un cliente y cuelgas o ejecutas ese código en DeepSeek para que te busque los errores, ¿no? Entonces, si es que por ahí existe ese miedo, se puede usar lo que es un DeepSeek local. Ahora, este DeepSeek local te va a permitir ejecutar la misma inteligencia artificial, pero desde tu computadora, salvo con la única diferencia de que tiene menos parámetros, ¿no? Si no tengo entendido, tiene miles de parámetros, miles de billones de parámetros, lo que es el DeepSeek de la red, ¿no? Mientras que el DeepSeek local tiene 7 u 8 billones de parámetros. Entonces, de cierta forma es menor, pero igual sigue siendo bastante potente. Entonces, es una buena opción, ¿no? Lo único malo quizás es que requieren una computadora con un mayor desempeño, ¿no? O sea, una mayor memoria RAM, un mejor procesador, pero funciona incluso sin internet, ¿no? Que es una gran ventaja, o sea que los archivos están mucho más seguros. Entonces, esta es la forma de usar el, el DeepSeek de forma local, ¿no? Mediante el LM Studio. Bien, ahora, ¿cómo vamos a usar esta inteligencia artificial? Aquí hay una serie de prompts que van a permitir un mejor resultado de la IA, ¿no? Que es básicamente darle un poco de contexto, ser más específicos y darle la mayor cantidad de detalles posible. Principalmente vamos a usar el tercero, ¿no? Que es escriba un script en tal lenguaje. Esto lo podemos omitir. Se puede entender que es en Python, pero igual lo podemos agregar para automatizar y le damos la instrucción usando tal biblioteca, ¿no? Asegúrese de que sea compatible con el sistema operativo, ¿no? De aquí también podríamos prescindir quizá y nos enfocamos en la primera parte, ¿no? Y si usamos siempre esta estructura, les garantizo que sí van a obtener mejores resultados. Aquí también tenemos otras para
lo que es la revisión de código, la optimización de código. Muy bien, ya estamos a los quizá 20, 30 minutos. Vamos a ir a la parte ya aplicativa de este webinar, ¿no? Entonces, viéndolo desde un punto de vista más de laboratorio, hay que esquematizar bastante bien nuestros trabajos para aprovechar al máximo el tema de la programación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Es dividiendo las tareas en secciones específicas, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que les he traído en este momento. Quizá lo pueden trabajar así algunos laboratorios, quizá otros tienen sus propias formas, pero en este caso comenzamos con la data cruda, ¿no? Mucho antes de esto está el tema del ingreso de la muestra, registro, quizá también el tema de la solicitud de ensayos, pero nos enfocamos acá en el arranque, que es la data cruda. ¿Qué tenemos que hacer para tener la data cruda? Tenemos que ejecutar el ensayo de laboratorio, tenemos que registrar las mediciones y tenemos que digitalizar esa data cruda. Siempre se trabaja de esta forma, ¿no? Luego procede la parte de data procesada. En esta parte vamos a procesar la data cruda y vamos a validar los resultados de medición. Y por último tenemos el informe de ensayo en la que se emite este informe, obviamente se envía al cliente y se hace el registro de este informe. Entonces, por efectos prácticos, quizá para poder entrar un poco más a detalle en lo que es el reporte de ensayo y esto, vamos a hacer el método de ensayo que quizá el más sencillo para muchos es el método de ensayo de contenido de humedad, ¿no? Entonces, aquí un momento dejo de compartir esto y vamos a ir a la inteligencia artificial. Aquí tengo el ChatGPT y también tengo el DeepSeek. Como les he mencionado, vamos a usar principalmente el DeepSeek. Y también aprovechamos para abrir el Visual Studio Code, ¿no? La instalación de estos programas, la verdad, es bastante rápida, bastante sencilla. Y todo está en internet, ¿no? Basta con buscar en algún tutorial cómo descargar Visual Studio Code, cómo descargar Python y cualquier tutorial es 100% eficaz. Entonces vamos ordenando esto un poco. Listo. Y también vamos a abrir la norma. Recuerden siempre trabajar con normas. Todos los ensayos se tienen que hacer siempre con alguna norma. En este caso vamos a usar la STM, la de 2216, que es la norma para contenido de humedad. Y en lo posible hay que estar siempre al detalle en la lectura de la norma, ¿no? Previniendo cualquier tipo de malinterpretación, quizá, o falta de rigurosidad en la ejecución del ensayo. Entonces, ya teniendo la norma abierta, tenemos el Visual Studio Code abierto. También les recomiendo instalarse esta pequeña extensión que les sirve para poder consultar sobre algunas partes del código si es que no se logra entender, ¿no? Que es bastante práctico para los que estamos, quizá los que quieran iniciar en el lenguaje de programación. Y recuerden que por ahí siempre tienen que ir a extensiones y le ponen code GPT. Y el primerito que les aparece, este es. Lo instalan. Muy bien. Ahora, vamos a abrir el archivo donde vamos a trabajar. Entonces, damos en File, Open Folder, y vamos a crear acá, quizá le ponemos ejemplo, webinar. Ah, vamos a crear acá la carpeta. Ejemplo, webinar. Y listo, ya estamos dentro de una carpeta. Ya podemos empezar a crear documentos. Ahora, recuerden que cuando se ejecutan ensayos,
son muy pocos casos en los que vienen quizá para hacer un solo ensayo o dos ensayos. Siempre hay una serie de muestras que ingresan, o una, dos, tres, y hay que tener una forma sistemática de ordenarlas. Entonces, una forma práctica podría ser, por ejemplo, vamos a crear un archivo y vamos a colocar el área al que pertenece, ¿no? Por ejemplo, el laboratorio de suelos. Le podemos agregar quizá el... ¿Qué ensayo se va a hacer, no? El ensayo va a ser el ensayo continuo de humedad. Y generalmente es el ensayo número uno, el primero en la lista de ensayos que hace un laboratorio. Entonces le ponemos de suelos 001. Luego agregamos también el número de ingreso que ha llegado, o número de registro al que pertenece esa muestra, ¿no? Puede ser, ya que estamos junio, podemos poner que es el registro 06 y el número de muestra es el número uno, ¿no? Y así hemos creado un código único para esta muestra. Para el siguiente ítem de ensayo puede ser el 0602 y así sucesivamente, ¿no? Y a este le vamos a agregar el punto IPINB, que es para trabajar sobre una hoja Jupyter, ¿no? Un Jupyter Notebook, que es la forma más rápida de aprender quizá Python. Miren, acá les permiten poner títulos. Por ejemplo, aquí vamos a poner aprendiendo a usar Python. ¿Listo? Y acá podemos ya agregar un código. Y ya podemos empezar a escribir código, ¿no? Pero como todavía no sabemos por dónde partir, entonces nos vamos a apoyar con DeepSeek. Entonces, usando la estructura que les había mencionado anteriormente en esta diapositiva, que está acá, vamos a darle la indicación a DeepSeek. Escriba un script en Python para automatizar el cálculo de contenido de humedad según la norma ASTM 2216, usando, ahora, ¿qué biblioteca va a usar o qué librería va a usar o qué módulo, ¿no? Aquí sí es importante quizá darles un preámbulo de cómo vamos a manejar. Como les había mencionado, es necesario tener una data cruda. Esa data cruda puede estar en un archivo TXT, en un archivo Excel, en cualquiera, la verdad, ¿no? En este caso podríamos usar el Excel. Y para poder procesar Excel se usan un montón de módulos, ¿no? Quizá el más completo, el que más te permite ingresar así profundamente en el Excel, es el OpenPy XL. Entonces, le vamos a dar esa indicación usando OpenPy XL, ¿no? Y nada más a ver qué es lo que nos resulta. Bien, mientras va cargando esto, la verdad que dura un par de segundos. Mm, Aprovecho para decirles que si es que quieren buscar, digamos, algún cálculo un poco más rebuscado, un poco más que tiene que revisar varios fuentes de internet, pueden usar esta herramienta de acá que es el Search. O quizás si quieren una solución a un problema un poco más complejo en el que la máquina tiene que pensar un poco más, usan este pensamiento profundo o este razonamiento profundo. En todo caso, cualquiera de estas herramientas les permiten respuestas más pensantes, ¿no? Y no se recomienda usarlo tanto, digamos, porque puede lentear un poco el equipo, ¿no? Y bien, ya está. Esta es la estructura de código que nos ha dado. Y miren, escribir todo eso, ¿cuánto nos habría demorado? Es bastante tiempo, ¿no? Incluso acá te dan un esquema por si es que se generan errores. Como saben, en el cálculo de humedad, bueno, por si es que no lo saben, en el cálculo de humedad se tiene que realizar una pequeña división, ¿no? Y en esa división el denominador quizá pueda salir cero. Y una división por cero para Python es un error. Entonces acá también evita eso, ¿no? Evita o exceptúa este caso en el que se dé una división por cero. Ahorita vamos a revisar parte por parte, ¿no?
¿Qué más tenemos? Nos da toda esta estructura de código que aprovecho para subrayarlo y copiarlo. También nos da instrucciones de uso y nos dice, prepare un archivo Excel con las siguientes columnas: peso de recipiente, peso de húmedo más recipiente, peso seco más recipiente, y luego nos pide que guardemos el archivo como datos humedad.xlsx. Nos pide también que ejecutemos el script y nos dice que el script va a leer los datos, va a calcular el contenido de humedad, va a guardar los resultados en una nueva columna, creará un nuevo archivo y nos dice cuál es la fórmula que está utilizando, ¿no? Según la STM. ¿Qué requisitos? Python de la versión 3 para arriba, biblioteca OpenPyXL que se instale y si es que se quiere personalizar, se tiene que modificar los nombres de las columnas en el código, ¿no? Muy bien. Entonces vayamos por partes. Cuando nos dice acá Python 3.x, se refiere al intérprete. El intérprete se ve reflejado acá, en ese llave que se llama acá el, el kernel, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, instalado el 3.10.8, 3.11.9. Ustedes pueden instalarse cualquiera, ¿no? Siempre recomendándoles que no instalen las versiones más recientes porque a veces pueden darse bug o pueden haber algunas incompatibilidades que todavía están por desarrollarse, ¿no? Entonces es mejor de la 3.11 para abajo. Yo voy a usar la 3.10.8, por ejemplo. Muy bien, ahí vamos a pegar el código que nos ha dado. Entonces acá nos manda importar OpenPyXL. Cuando ustedes quieran importar estos archivos de acá, es necesario que estén instalados en sus computadores. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Cualquier importación de cualquier módulo siempre tienen que verificar con Windows R, CMD. Si es que no se ve, está acá. Con Windows R y CMD van a su sistema y le ponen pip install. Y en este caso queremos el OpenPyXL. Si es que es reciente que lo han instalado y nunca antes habían usado eh, Python, entonces es necesario su instalación, ¿no? Si no, seguramente ya lo tienen, el, el OpenPyXL. Y listo, ya está instalado. ¿Qué más piden? No piden nada más, ¿no? Eso OpenPyXL Styles ya viene del mismo OpenPyXL, ¿no? A ver, sigamos. Acá hay una pequeña definición de una función. Esta función tiene los siguientes parámetros, ¿no? Se llama calcular contenido de humedad y sus parámetros son peso húmedo, peso seco, peso de recipiente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es cuando están en estas dobles comillas, significa que es un comentario. Te dice que va a calcular el contenido de humedad según la STM, es esa fórmula. Mejor dicho, ¿no? Cuando están en estos asteriscos, es cuando, en este Michi, es cuando están como que no les va a perjudicar en, en la ejecución del código, ¿no? Bueno, en este caso no es necesario, es solamente un comentario. ¿Qué más? Tiene esta ejecución, que es calcular humedad, va a restar el peso húmedo con el peso seco, con eso se obtiene la masa de agua. Luego lo va a dividir contra el peso seco menos peso recipiente para obtener el peso seco del suelo, o el peso de sólidos también se llama, y eso se multiplica por el 100%. Y luego lo redondea hasta 2. Vamos a revisar esto después, ¿no? Quizá no está tan de acorde con la norma. Recuerden que la inteligencia artificial no es perfecta, ¿no? Siempre tenemos que constantemente contrastar lo que hacemos con lo que nos dice la norma. Y por ejemplo, ¿no? Ahí también aprovecho para darles un pequeño alcance. En el ensayo de contenido de humedad hay dos métodos, el método A y el método B. El método A se reporta al 1% y el método B al 0.1%. ¿De qué va a depender esto? ¿O cuándo ejecutamos el A o el B? Generalmente eso depende de varias cosas, ¿no? Una de ellas es del cliente, ¿no? Si es que el cliente manda la suficiente cantidad de muestras, se puede ejecutar el ensayo con el método B. O sea, da una mejor resolución de tu contenido de humedad, que es el 0.1%. Muchas veces la muestra que se envía quizá no es suficiente. Como vemos acá, aquí hay una tabla también de la masa mínima, ¿no? Con la que se tiene que ensayar. Y para el método B, si se quiere realizar
a un tamaño de 75 milímetros, que es 3 pulgadas, cerca de 50 kilos. Entonces, como que muchas veces eso no es tan viable, entonces se realiza el método A, que requiere solamente 5 kilos. Y así, ¿no? Se tienen que tomar una serie de decisiones. Y todo ello está acá redactado en la norma. Entonces, si acá lo redondea al 2, quizá no está cumpliendo con la norma y lo tengamos que editar. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo cuando lo ejecutemos. ¿Qué más dice? Hay otra función que es para procesar un archivo Excel. Tiene un archivo de entrada y un archivo de salida. Básicamente esta función va a leer el archivo Excel que nosotros vamos a crear, que es la data cruda. Nos ubicamos acá, data cruda, y va a extraer los datos de la data cruda para procesarla, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Esta es la función del OpenPyXL, ¿no? Al workbook le va a asignar este valor a la variable workbook y a la hoja del workbook hoja, ¿no? Quizás se entienda mucho mejor si es que creo ya de una vez el archivo. Entonces, nuestra carpeta es ejemplo webinar, ¿no? Entonces, vamos a nuestra carpeta, lo he guardado acá, y vamos a crear el archivo. Siempre es bueno mantener la misma forma de nombrar los archivos para tener el orden. Entonces sería laboratorio de suelos, ensayo 001 y el código único para la muestra. Abrimos este archivo que es un Excel en blanco. Ya, y tenemos ese nombre de esta hoja o pestaña que se llama hoja uno, ¿no? Bueno, aquí le está poniendo como hoja. Vamos a ver si luego es compatible, ¿no? Luego tenemos los encabezados, tenemos requerimiento de columnas y aquí viene la parte interesante de este code GPT, ¿no? Si es que en algún momento no logran entender algo, es tan sencillo como subrayar y escribirle, explícame este código. Y aquí se está usando el Gemini, ¿no? Que es otra inteligencia artificial que también funciona bastante bien para lo que es programación. El DeepSeek quizás es un poco más complicado ejecutar desde esta forma. Sí se puede hacer cuando es de forma local, como les había explicado anteriormente. Y como vemos acá, ¿qué es lo que te dice? Este código Python define una función llamada procesar archivos, que es lo que les había puesto acá. Es una función que toma tres argumentos. Ajá. Esos parámetros, el término quizá más adecuado, más propio de programación es argumento. ¿Y cuáles son esos argumentos? Archivo de entrada, archivo de salida y hoja. El nombre de la hoja dentro del archivo Excel por defecto es datos. Aquí te explico qué hace cada parte del código, ¿no? La primera parte importa librerías, bueno, que es lo que está arriba. Luego define definición de la función procesar archivo. La función está diseñada para leer los datos de humedad de un archivo Excel, calcular el contenido de humedad, guardar los resultados en un nuevo proyecto, en un nuevo archivo. Incluye un bloque try except, que es este de acá, que es para manejar posibles errores durante el proceso. Luego está cargar el libro de trabajo y la hoja. Con el workbook igual a openpyxl.load, que es el que habíamos visto acá. Luego que dice sheet igual a w hoja, es el que vemos acá, que selecciona la hoja de trabajo con el nombre especificado. Luego tenemos verificación de las columnas si existen. ¿Qué más? Encontrar o crear columna de resultado. Aquí está. ¿Qué más? Procesar cada fila de datos. Aquí está. Y tiene un nivel de detalle bastante alto, ¿no? Que si nos damos un poco el tiempo de leer, podemos encontrar la respuesta a cada línea que se ha creado. Y así, quizá para no dilatar más esto, ya hay que ejecutar el código para ver qué nos sale, ¿no? Entonces, si queremos ejecutar el código, hay que seguir instrucciones. ¿Y qué nos dicen? Prepare un archivo Excel con las siguientes columnas. Entonces, el archivo Excel ya está acá. ¿Qué columnas nos piden? Peso del recipiente. Aquí quizá lo puedo copiar. Peso húmedo más recipiente.
y peso seco más recipiente. Ah, y guarda el archivo como datos humedad, ¿no? Y nosotros ya le hemos puesto otro nombre. Entonces, ahorita vamos a ver cómo corregir eso, quizá. Peso de recipiente, ya bueno, aquí vamos a inventar algunos valores, ¿no? Quizá puede ser una tara más o menos mediana, puede ser 99 gramos. Peso húmedo, y aquí podemos basarnos un poco en la norma. Quizá podemos decir que nos ha venido una muestra del tamaño de número 4. Nos piden 100 gramos como mínimo, entonces hay que ponerlo, no sé, unos 100, 210 gramos, ¿no? Recuerde que estamos con el peso del recipiente. Y que ha secado hasta 201. Entonces ya tenemos nuestro archivo preparado, ¿no? Le damos en guardar, cerramos y revisamos esta parte del código que dice archivo de entrada, se llama así, datos humedad. Pero eso no es correcto. Nuestro archivo de entrada se llama laboratorio de suelos S0001-0601. Entonces vamos al Visual Studio y modificamos esto, ¿no? ¿Qué más? Archivo de salida. Ya, vamos a darle un nombre en particular también, que sea laboratorio de suelos S001. Y acá podemos poner quizá eh, data procesada. Ujú. Y acá le podemos poner también mejor data cruda, ¿no? Raw data. Y así vamos estructurando un mejor código. Inclusive en el de acá podríamos borrar esta última parte porque este código nos va a permitir ejecutar para todo tipo de muestras, ¿no? Para el ensayo de contenido de humedad. Entonces, esta última parte ya no sería necesario. Solo sería para la data cruda y la data procesada. Entonces, vamos a ejecutar a ver qué nos sale. Y listo. 2.6 segundos y tenemos que worksheet with datos. Ah, ya. Y vemos acá, ¿no? Dice. Si quizá tienen alguna dificultad cuando ejecutan el código, pueden copiar esto y escribirlo en el DeepSeek, ¿no? Para ver qué ha pasado. Y acá claramente nos dice, ¿no? Worksheet datos no existe. Eso quiere decir que en nuestro archivo debemos de cambiar este nombre a datos. Y vamos a ver qué nos dice DeepSeek. Mm, Acá lo que hace DeepSeek es mejorar todo el bloque de código para que no importe cómo se llame la hoja, igual eh, te genere el resultado, ¿no? Bueno, de todas formas acá vamos a corregirlo nosotros. Dice worksheet datos no existe. Y eso lo hemos visto por acá. Está hoja igual a datos, ¿no? Ujú. Sí, ese era el único error. Entonces, una vez que hemos corregido eso, ya nos va a ser necesario hacer otra corrección. Dice, iniciando cálculo de contenido de humedad, proceso completado, resultados guardados en el archivo, ¿no? Y abrimos el archivo y tenemos el contenido de humedad. Es- Pareciera bastante irrelevante hacer esto quizá con Python, cuando básicamente basta con hacer un par de restas acá, ¿no? A ver, vamos a ver los nombres. Queremos el peso del agua, sería peso húmedo menos peso seco, y lo queremos dividir entre el peso seco menos el peso del recipiente, y bueno, y por el 100%, ¿no? Y obtendríamos el mismo valor, ¿no? ¿Cuál sería el chiste de estar haciendo tantos pasos para obtener el mismo resultado? Y sucede que esto, llevado a otros ensayos que son un poco más complejos o con más pasos de elaborar, toma tiempo, ¿no? No es cuestión de que quizá acá podamos ingresar valores y ya calculan, ¿no? Tenemos que hacer otras cosas más.
y personalizar una hoja de Excel para que te voten o para que pueda ejecutar toda esa serie de casos como lo es, por ejemplo, la clasificación SUX. La programación de una hoja de cálculo Excel ya es un poco más tediosa, mientras que con Python sigue siendo sencilla, a la par que usamos la inteligencia artificial. Entonces, eso es un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo podemos ya realizar cálculos usando Python, usando código, sin necesidad de saber tanto de código, ¿no? Y ya está. Ahora, un pequeño ejemplo que les doy, quizá un adelanto en lo que se viene del curso, es que podemos llegar a un detalle mucho mayor, ¿no? Vamos a ver acá que con más trabajo se puede personalizar tu data cruda para que una vez que tú imprimas tu plantilla, anotes todos los valores, ¿no? Porque para que un laboratorio, por ejemplo, se pueda acreditar, requiere cumplir con todos los estándares que te pide la misma norma. En este caso, para granulometría, te piden que notes una clasificación visual inicial, te piden que también detalles el tipo de expresión del aparato en la muestra, método de ensayo, si es A o es B, el tipo de tamizado, si es simple, compuesto, compuesto por por una segunda separación, la obtención del espécimen, tipo de cuarteo y así. Hay una serie de datos, ¿no? Aparte también del contenido de humedad, para quizá un primer subespécimen, para el segundo subespécimen, eh, las masas para el ensayo, las masas retenidas ya propiamente del tamizado y verificaciones, ¿no? Si es que quizá hay una pérdida mayor al 0,5%, entonces tu ensayo no está ejecutándose bien, entonces tienes que volver a ejecutarlo, ¿no? ¿Ven? Entonces todo esto luego se puede extraer con un lenguaje o bueno, con Python de una forma un poco más ordenada, ¿no? Y ya con un trabajo de más tiempo se puede extraer toda esta información. Aquí les enseño un poco la forma en que nosotros lo hemos extraído y lo ejecuto, ¿por qué no? Para mostrar cómo está funcionando. Entonces, para esa hoja que les mostré, está generando el siguiente resultado, ¿no? Demora un poco más, por lo mismo que es un poco más pesado todo el esquema, ¿no? En este caso lo tenemos a modo de arrays. Todos los datos están procesados, están guardados. Lo único que falta es llevarle un esquema que les voy a enseñar un poco más adelante. Y ya está la curva granulométrica, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica se hace con el Matplotlib y se puede llegar a niveles de personalización aún mayores, ¿no? Se les puede añadir logos, se les puede añadir cuadros para identificar secciones de la grava, arena, finos, grava gruesa, grava fina, arena gruesa, media y fina, y así, ¿no? Se puede agregar mucho más detalles a estas gráficas usando el Matplotlib. E inclusive, si es que quizá no saben qué parte del código editar, pueden copiar todo esto, pegarlo en el DeepSeek y decirle, ¿no? Requiero editar la gráfica. Y ahí te va a decir en qué sección la vas a editar. Muy bien. Entonces, eh, quisiera saber si hasta ahí hay alguna duda, eh, alguna opinión respecto al uso de Python y de la inteligencia artificial. Quizá hay alguna participación. Ya para ir con la última aplicación. Sí, todo claro me parece, ¿verdad? Ya, listo, continúa entonces. Vamos a ver ahora. Disculpe, ingeniero. Jesús tiene una consulta. A ver, Jesús dale. Alexis en el chat dice, ¿hasta qué punto puede ayudar la AI? Ya, esa es una buena pregunta. Eh, tenemos que recordar, como les había mencionado quizá en una parte de la exposición, que la IA no es perfecta, aún quizá no, quizá más adelante si no se sabe, pero de momento no es perfecta. Si ustedes le piden que ejecute, que elabore un programa en referencia a un código, lo va a hacer bastante bien, pero no lo va a hacer a un nivel de ingeniería quizá, ¿no? A un nivel de razonamiento más alto. Como les había mencionado acá.
me ha botado a ver, voy a revisarlo de nuevo. Me ha botado un resultado y lo he reportado con dos puntos decimales, 8.82, cuando la norma claramente te dice, con el método B, un punto de decimal, y con el método A, al 1%, o sea, sería acá 9%, o bien 8.8 si es el método B. Entonces, si es que nosotros ciegamente nos basamos en hacer todo con IA, vamos a reportar con bastantes errores. Y quizás el cálculo esté bien, pero la forma esté mal. Y, y más que nada el alcance es para facilitarnos trabajos que son de máquina, ¿no? Por ejemplo, la estructuración del código. Pensar quizás nosotros en hacer la estructuración del código si no tenemos experiencia, estamos en este lado de la ingeniería que es más de consultoría quizá, eh, no vamos a poder estructurarlo rápido. Entonces, ahí es donde nos apoya bastante la IA, ¿no? En la estructuración del código. ¿Qué más nos han consultado? ¿Considera igual conocer el propio lenguaje para hacer las correcciones que ameritan? No, claro, claro. O sea, siempre es necesario quizá darle un tiempo, ser más curiosos, preguntarse para qué sirve cada cosa, ¿no? Em, no todos tenemos, digamos, el tiempo para dedicarle bastante al aprendizaje profundo del lenguaje de programación. Pero si es que se tiene ese espacio para aprender, tu forma de elaborar códigos va a ser mucho más limpia, más rápida y vas a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero igual reconocer el propio lenguaje. Sí, sí es necesario conocer el lenguaje, ¿no? ¿Cuál sería el orden? Yo les recomiendo que aprendan mientras hacen. No, no es que primero aprendan y ya luego hacen, ¿no? Sino ya empiecen a codificar y van a aprender mucho más rápido. Ya. Luego dice, ¿podría visualizar el informe final realizado utilizando Python? Sí, sí, justamente esa es la última aplicación, que es informes con Python, ¿no? Primero les voy a enseñar un informe bastante básico, cuando no se le da ninguna instrucción a detalle, y luego ya les voy a enseñar cómo es que se ha elaborado para la empresa en la que laboro actualmente, una presentación con el Pylatex, ¿no? Mucho más profesional. Luego nos dicen... eh, ¿cómo sabe los que seguimos la NTP, ISO y EC? Cuando empleamos Excel nos piden que validemos las hojas de cálculo. Tendríamos que validar de igual manera si empleo Python. Muy bien, sí. Sí, justo también durante el diplomado se hizo esa consulta, ¿no? ¿será necesario también validar las hojas de Excel, ¿no? Y si se valida las hojas de Excel, entonces también se tiene que validar el uso de Python. Y sí, el procedimiento es el mismo, ¿no? Como saben, cuando un ensayo se realiza fuera del alcance de una normativa estandarizada. Por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer un corte directo a gran escala, cuando la norma de corte directo te habla sobre una limitante, ¿no? Que es quizá hasta ciertas dimensiones, entonces ya está fuera del alcance del método estandarizado. Entonces se tiene que hacer lo que es la validación del método. Y cuando tú haces la validación del método, se tiene que seguir una serie de pasos y una de ellas es la validación de tus cálculos. Y al igual que una hoja Excel, también se tiene que validar una hoja de programación de Python. Es exactamente el mismo sistema, ¿no? Ya. Hay algunos cálculos que se utiliza Abaco. ¿Es posible programar eso también? Ah, ya. La forma más realista quizá es digitalizar ese Abaco, si es que aún no lo está. Generalmente los Abacos ya están digitalizados o ya están en internet, ¿no? Y son de fácil acceso. Entonces, si es que no lo están, digitalizarlo, a menos que sea muy extenso, ¿no? También he escuchado últimamente sobre lectura de PDFs y su escaneo a digitalización, también con inteligencia artificial. Entonces, sí sería interesante en realizar ello, o sea, digitalizar los ábacos que están impresos, que son tales impresas, y con ello ya puedas acceder a la información, ¿no? Pero sí, también se puede utilizar. Sí. Ya. Entonces, ya para contestar el tema de la visualización del informe, eh, continuamos, ¿verdad? Ya, listo.
Entonces, vamos a guardar este código y quiero escribirle correctamente, ¿no? Mm, Vamos a ponerle solamente el que sirve para un exclusivo cálculo de humedad, ¿no? El laboratorio de suelos y bajos S001. Muy bien, entonces vamos a volver a abrirlo. Aquí está. Y vamos a crear un nuevo código. Ahora, ¿qué instrucción le vamos a dar a DeepSeek? Nuevamente volvemos a nuestro PPT. En la parte, estamos trabajando puramente con generación de código, ¿no? Vamos a darle, escribe un script en Python para automatizar el reporte de ensayo, o también le llaman informe de ensayo, en PDF usando PyLaTeX. Text. Asegúrese de que sea compatible con, y aquí le vamos a poner con el código brindado anteriormente. A ver, vamos a probar así, ¿no? A ver qué nos brinda el DeepSeek. Muy bien, y aquí están viendo que hay nuevas librerías que está eh, imprimiendo, o bueno, mejor dicho, que está importando, que es el PyLaTeX, el Pandas y el Matplotlib. Entonces, recuerden siempre con Windows R, ¿no? Acá, CMD, e instalar todas estas librerías, ¿no? Yo ya las tengo instaladas. Si aún no tienen el código, es pip install Pandas, por ejemplo. Y dice, los requerimientos ya están satisfechos en tal dirección. Hay una nueva versión de la 24.25.1. Bueno, no es necesario, entonces lo cerramos. Muy bien. Y ven, toda esta estructura, la verdad que sí es bastante extensa, ¿no? Sí demora bastantes horas quizá de programación o de prueba y error, ¿no? Y aún así, ¿no? Una vez que se tenga la estructura, para luego personalizarlas también demora su tiempo, pero el resultado vale mucho la pena. Y acá nos apoya en eso, ¿no? En generar toda la estructura. Mientras sigue, la verdad es que está bastante extenso, creo que ya terminó. Bueno, vamos quizá explicando un poco. Acá se ha generado una nueva función que es la de generar reporte. Aquí están los argumentos, que es datos Excel, output en PDF y el proyecto, ¿no? Bueno, tendríamos que darle el nombre del proyecto, el nombre del cliente también, ¿no? Mm, Y ya está, te genera un reporte en PDF, te dicen los argumentos, cuál va a ser tu definición. Está leyendo ahora el Excel con pandas. Dice pandas.read Excel, datos Excel. Definición, en un data frame lo está leyendo y en un data frame de resultados también lo está guardando. Está bastante interesante el código, ¿no? Vamos a ver qué tal nos sale. Entonces, lo copiamos, lo pegamos y vamos a ver las instrucciones, ¿no? Porque si nos dan un código así estructurado, necesitamos cumplir con todo lo que nos está pidiendo. ¿Qué nos dice? Integración con el script anterior. Lee directamente el archivo que está generado por el script de cálculo, ¿no? Entonces hay que revisar porque recuerden que le hemos cambiado de nombre, ¿no? Quizás si no, si le habríamos puesto el nombre del inicio no sería necesario. Pero bueno, acá tenemos que tener cuidado entonces. Luego dice filtra automáticamente los resultados válidos. Eso es en caso de que haya habido un error de ceros, quizá.
¿Qué más? Contenido del reporte, ¿no? Elabora una portada, descripción, fórmula, resumen estadístico, tabla detallada. Está bastante elaborado, ¿no? Vamos a ver qué nos resulta. Requisitos: instalar el PyLatex, el Pandas y Matplotlib. Manejo de errores, cómo usar. Primero ejecuta el script. De frente nos dice que ejecutemos el script, ¿no? Entonces, antes de hacerlo, recordemos que tenemos el resultado humedad, ¿no? Que no es el que hemos cambiado. Acá está en Process Data. Y aquí le vamos a poner el nombre que tiene realmente. Y ver, vamos a ejecutar. Seleccionamos la llave y ejecuta. Y dice generador de reportes de humedad, generando reporte de PDF. Miren, primero genera todos estos archivos, quizás son temporales, eh, que son parte de esta estructura, pero que luego se van a ir eliminando. Aprovecho para decirles que el uso de la text requiere otros complementos, como lo es el mic o el text, si no me equivoco. Ya si tienen alguna duda más adelante o cuando lo ejecuten, tienen alguna dificultad, me escriben para explicarles esas instalaciones adicionales que se tiene que tener para que corra tu PyLatex. Entonces vamos viendo acá. Ya se generó el archivo PDF, ¿no? Y ya terminó. Lo abrimos para ver cómo nos está saliendo. Y aquí tenemos, ¿no? Em, ¿Qué dice? A ver. Reporte de ensayo, norma STM, método estándar para determinación del contenido de agua, proyecto de investigación de suelos, cliente, ministerio, está completamente inventado, ¿no? Pero se entiende, método de resumen, resultados individuales, distribución de humedad. Bueno, acá no se ha podido generar la imagen, ¿no? Falta distribución de resultados de contenido de humedad, sí. Falta otros complementos. Y el responsable técnico revisado Entonces, se entiende la idea, se entiende la estructura. A partir de la estructura ya se le puede dar un mejor detalle, ¿no? Quizá acá agregar algunas exigencias, no solo de la norma STM, como vemos acá, sino también del INACAL, ¿no? Recordemos acá que en la sección de reportes nos dan todos los datos que tenemos que reportar como mínimo, ¿no? Por ejemplo, la información del proyecto, el cliente si es aplicable, la persona que ha realizado el ensayo, eh, la fecha en la que se ha resultado el ensayo, la identificación de la muestra, de dónde proviene. O sea, son varios requerimientos, ¿no? que tenemos que complementar. Entonces, vamos a observar que si queremos editar algunas partes, tenemos que ya ser más específicos, ¿no? Hay que leer primero. Definición, generar reportes, esto ya se sabe. ¿Qué es lo que va a intentar hacer? Es leer el archivo de Excel, luego leer los resultados. Si es que se encuentra algún error, va a reportar o va a imprimir en el reporte que no se encontraron resultados válidos. Eh, Promedio de humedad, bueno, estos son los que se va a imprimir en la tabla, o son los cálculos estadísticos. El documento, ¿qué más? Y aquí, configuración inicial del documento, ¿no? El lenguaje, quizá agregar gráficas, agregar tablas, geometrías, el título del documento. Acá ya podemos empezar a editar. Entonces, ven, este STM método estándar para determinación del contenido de humedad. Es lo que figura acá. Eh, Queremos, por ejemplo, pegarlo a la izquierda, ¿no? Queremos saber esto. Copiamos esta parte del código y le preguntamos cómo eh, pegar o alinear a la izquierda el título en el siguiente código. Y le pegamos el código. Bueno,
Le ponemos pausa y acá tenemos esta opción, a diferencia del ChatGPT, de editar, ¿no? Recuerden que para dar Enter es con Control Enter, ahí se me ha olvidado, y ya está, ¿no? Pegamos el código y enviamos. Y dice, para alinear el título y todo el contenido a la izquierda de tu sección, puedes usar los siguientes enfoques. Usar Flush Left, ¿qué más? No, y te corrige el código, ¿no? Aquí que dice. Termina alineación izquierda. End Flush Left, ¿no? Y como vemos acá, tanto proyecto como cliente como fecha están pegados a la izquierda. Si yo quiero que mi norma también aparezca pegada a la izquierda, quise acá, norma. Norma es lo que se ha ido muy a la izquierda. Y acá le han puesto el Flush Left, ¿no? Vamos a copiar a ver qué tal nos sale, ¿no? Entonces, damos un espacio para copiarlo bien. Y acá está copiado. Ya, si no me equivoco es así. Ujú. Ya, y esto lo podemos borrar. Y listo. A ver, vamos a borrar la data temporal. Ah, lo tengo abierto. Lo cierro. Intentar. Y listo. Una buena práctica siempre es limpiar todo. Si es que no tienes información importante, limpiar todo y ejecutar de nuevo. Y esperar un poco, ¿no? Y de esa forma pueden ir editando algunos detalles que quieran, quizá, ¿qué dice acá? Error generar reporte. Ah, ya. Ya por aquí. Ah, el PDF con error, ¿no? Vamos a ver qué ha salido. Y esta, ¿no? La norma se ha pegado a la izquierda. Entonces, como les venía diciendo, ¿no? La idea de esto es que eh, consulten con la misma inteligencia artificial, les va a ir indicando cómo hacer los cambios. Y mientras van haciendo esos cambios, ustedes mismos se van a dar cuenta de dónde están esos cambios. Y sin necesidad quizá a veces de entrar a la IA, van a poder editar mucho mejor sus resultados. Entonces, esto, por ejemplo, es para comenzar. Luego ya con más tiempo y dedicación se le puede dar un mejor acabado. Y ahora ya finalizo con compartirles este pequeño ejemplo. Acá se ha generado este reporte, ¿no? Con Pylatex, ¿no? Y quizá por si hay dudas, voy a eliminar esto de acá. Y vamos a ver, el archivo, bueno, el código es bastante extenso, ¿no? Como les había mencionado, si quieren más nivel de personalización, tienen que dedicarle más horas y aparte es con más líneas de código, ¿no? Todo esto para procesar lo que es granulometría, SUX. Luego, acá en la última parte, tenemos para ya empezar a crear el documento en PDF. Vemos todo esto es para crear nada más que el PDF, ¿no? Es bastante extenso. Entonces, vamos a limpiar todas las salidas y vamos a correr todo con la 3.10.8. Y como pueden ver acá, primero todo lo que es importaciones. Quizá acá vean que es mucho, pero varios de ellos no se están usando, la verdad, así que se puede disminuir. Este es un preliminar. Ya se ejecutó esto de acá también se ejecuta rápido. Esto es para ya tener la data del proyecto. Como se maneja de otra forma, acá lo tenemos en una solicitud de ensayo, ¿no? Resumimos la información. Acá luego calculamos calculamos las gráficas, bueno, ploteamos las gráficas, acá, definimos el símbolo, calculamos eh, la nomenclatura. eh, como verán, el suelo tiene su símbolo bastante corto o abreviado, que es
SPS, MGP, GW, ML, MH, o sea, son nombres bastante cortos, ¿no? Que muchas veces agrupan suelos que podrían incluso ser diferentes. Entonces, una forma más específica de nombrarlos es con su nomenclatura, ¿no? Que es, por ejemplo, grava pobremente degradada con arcilla limosa y arena. Es bastante más extenso, más detallado y ya reduce la cantidad o bueno, los tipos de suelo que se pueden agrupar, ¿no? ¿Qué más? A ver, ya se ha ejecutado todo al parecer. Ujú. Sí, ya se ha ejecutado todo, ¿no? Y acá es donde se ha creado este reporte, ¿no? Como podemos ver, le hemos agregado lo que es el logo del INACAL, ¿no? Que obviamente todavía no se puede usar. Hay una normativa para usar los logos, ¿no? No es de uso libre, ¿no? Es bastante restringido. Eh, Se pone el título, data del proyecto, quizá, como les he mencionado, la norma tiene bastantes exigencias, ¿no? Que se tiene que poner la muestra, de dónde viene, cómo se ha preparado, cómo se ha lavado, acá un resumen de la distribución, si son gravas, arenas o finos, qué porcentajes, los coeficientes si es que tuviese, algunos parámetros como que son los diámetros, el tipo de tamizado, la granulometría, el resumen y la curva en general y así, ¿no? Incluso se puede agregar fotos, ¿no? Entonces, este sistema o esta forma de realizar los ensayos, la verdad es bastante más, es óptima, ¿no? Reduce tiempos, reduce almacenamiento. Quizá como una reflexión les dejo qué tanto se puede implementar en un laboratorio. Va a depender mucho de cómo ya realicen el trabajo, ¿no? Si es que son bastante conservadores o tradicionales, va a ser muy difícil, ¿no? Eh, Cambiar todo este sistema, ¿no? Y uno, porque requiere horas. Si es que no es programador, quizá requiere aún más tiempo todavía. Tiene que haber un balance, ¿no? De qué tareas requieren de la programación, qué tareas no. Entonces, ya con una adecuada evaluación se puede ver la forma de implementar eso en un laboratorio, ¿no? Bueno, ya con esto finalizamos, Xiomara. A ver si hay alguna participación adicional, algo que quieran comentar. A ver, levante su manita si tienen alguna duda para poder, hablar, si es que gustan, para poder cerrar con esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero José. Ya. Y quizá para agregar, recordarles que durante el curso se van a ver bien a detalle todos los ensayos que están en el brochure, siempre siguiendo la normativa STM y tratando de generarles el código, bueno, junto con ustedes, un código bastante limpio para que puedan procesar sus ensayos, ¿no? Sí, eso sería todo de mi parte. Sí, hay un comentario donde dice si debe seguir el curso de Python. Ah, claro, si tienes la posibilidad de entrar en un curso netamente de Python, la verdad ayuda bastante. Yo sí en un tiempo entré ahí. Estuve en un curso de Python y sí me sirvió bastante, ¿no? Y más que nada me sirvió para animarme a meterme al mundo de la programación. Y bueno, sí, sí es bastante recomendado, ¿no? Y ahora, si quizá hay otros que quieran simplemente reducir sus tiempos en sus tareas, entonces eh, les recomiendo más que ya empiecen a usarlo y mientras lo usan y bajo la guía también de la inteligencia artificial, van a poder aprender Python, ¿no? Sin necesidad de llevar un curso. Bien, muchas gracias, ingeniero José. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes en este webinar gratuito. Sí, de acuerdo a los comentarios, me comentaron si es que esto iba a ser grabado y dónde podíamos acceder a esta grabación del día de hoy. Nosotros tenemos una página de YouTube, ahí se les envía el link, ahí están todos los webinars gratuitos, como también la sesión del día de hoy va a ser subida también por medio de nuestra página de YouTube. Así es que suscríbanse para acceder a todos los webinars gratuitos y no perderse ninguna sesión. Sí, como les había comentado al inicio de la sesión, los primeros cinco personas que escriban al WhatsApp
van a acceder a la semibeca académica de este curso de, de Python. Entonces, ahorita vamos a ver el chat para poder solamente dar inicio a las 5 personas que puedan acceder a la semibeca. Sin más que decirles a todos, les deseo unas buenas noches y a todos muchas gracias por asistir. Gracias, ingeniero.